Millonario llega más temprano a la boda y casi se desmaya con lo que ve. Roberto sintió que las piernas le fallaban y tuvo que aferrarse al frío respaldo de la última banca de madera para no caer al suelo. No era un infarto, aunque su corazón golpeaba contra sus costillas con una violencia que le dolía físicamente. Era algo mucho más potente, una mezcla devastadora de ternura y shock que lo paralizó por completo. Él, Roberto del Valle, el magnate del acero, el hombre que cerraba tratos de millones de dólares sin pestañear y que había enterrado sus emociones hace décadas bajo trajes italianos a medida, estaba a punto de desmoronarse por lo que sus ojos veían frente al altar. Había llegado 2 horas antes a su propia boda. Buscaba silencio. Buscaba un momento para convencerse a sí mismo de que casarse con Vanessa, una mujer de la alta sociedad, 30 años menor que él, era la decisión correcta para combatir su soledad. Pero la iglesia no estaba vacía. Allí, bajo la luz dorada y polvorienta que se filtraba por los vitrales, una escena se desarrollaba con una pureza que le robó el aliento. No estaba Vanessa. No estaba el organizador de bodas con sus gritos histéricos. Estaba Lucía, la empleada de limpieza que Vanessa había contratado apenas una semana atrás para tareas menores. Lucía llevaba su uniforme azul desgastado, el delantal blanco impecable, y lo más impactante, todavía tenía puestos esos enormes guantes de goma amarillos chillones, como si hubiera interrumpido su trabajo a mitad de camino. Pero no estaba limpiando. Estaba arrodillada en el suelo de mármol, a la altura de 2 niños pequeños que Roberto reconoció vagamente como los sobrinos huérfanos de su prometida. «Eso es, mi valiente», susurró Lucía, su voz quebrada por una emoción genuina, extendiendo los brazos cubiertos por el plástico amarillo hacia el pequeño niño que intentaba mantener el equilibrio en su diminuto esmoquín. «Un paso más hacia la tía Lu. Vamos, tú puedes». El niño, un pequeño de apenas 2 años con rizos rubios, soltó una risita burbujeante, dio 2 pasos torpes y se lanzó hacia los guantes amarillos como si fueran el refugio más seguro del mundo. Lucía lo atrapó en el aire, levantándolo y llenándole la cara de besos sonoros, sin importarle que el olor a limpiador de sus guantes pudiera molestar al niño. El pequeño reía a carcajadas, agarrando los dedos de goma con sus manitas. A su lado, la niña, vestida con un primoroso vestido rosa de damita de honor, tiraba suavemente del delantal de Lucía. «¿Yo también lo hice bien, Lu?» «¿Yo también?», preguntó con esa necesidad desesperada de aprobación que solo tienen los niños que se sienten solos. Lucía bajó al niño con cuidado y envolvió a la niña en un abrazo feroz, manchando ligeramente la tela costosa del vestido con la humedad de los guantes. Un detalle que a Roberto le pareció la imperfección más hermosa del mundo. «Lo hiciste perfecto, mi princesa», dijo Lucía, y Roberto pudo ver desde la distancia cómo una lágrima solitaria corría por la mejilla de la empleada. Sus papás estarían tan orgullosos de verlos hoy. «Están preciosos. Son los niños más lindos del universo». Roberto sintió un nudo en la garganta. Esas palabras. Sus papás estarían orgullosos. Sabía que los padres de los niños habían muerto en un accidente hacía 6 meses, dejando a Vanessa como tutora legal y administradora de su fideicomiso. Pero en los 6 meses que llevaba planeando la boda, jamás había visto a Vanessa abrazar a esos niños. Jamás la había visto mirarlos a los ojos. De hecho, siempre los llamaba los herederos o la carga. Sin embargo, ahí estaba esta mujer, una empleada doméstica que probablemente ganaba el sueldo mínimo, entregándoles el amor que su futura esposa les negaba. Lucía acomodó la corbata torcida del niño con una delicadeza quirúrgica, usando esos guantes toscos con la suavidad de una madre. «Escúchenme bien», dijo Lucía tomándolos a ambos de las manos y mirándolos fijamente. «Hoy habrá mucha gente, muchas luces y mucho ruido, pero si tienen miedo, solo busquen mis guantes amarillos, ¿de acuerdo? Yo estaré en la esquina, limpiando o sirviendo, pero siempre estaré mirando.
Si me necesitan, corren hacia mí. No importa quién esté delante. ¿Promesa? Promesa, dijeron los niños al unísono. Roberto tuvo que cubrirse la boca con la mano para no emitir sonido. La imagen de esa mujer simple, prometiendo ser el escudo de esos niños huérfanos contra el mundo frío de la alta sociedad, le golpeó con la fuerza de un tren. Vio su propio reflejo en esa escena, un hombre rico, rodeado de lujos, pero emocionalmente indigente. Él no tenía a nadie que le dijera, si tienes miedo, búscame. Dio un paso involuntario hacia adelante. La madera del suelo crujió bajo su zapato de diseño. Lucía levantó la vista de golpe, sus ojos grandes y asustados se encontraron con los de él. El terror la invadió instantáneamente. Se puso de pie de un salto, escondiendo las manos enguantadas detrás de la espalda, como si hubiera sido atrapada cometiendo un crimen. «Señor del Valle», tartamudeó, bajando la cabeza. «Perdóneme, ya me voy. Solo estábamos practicando para que la señorita Vanessa no se enoje si se tropiezan». Roberto abrió la boca para decirle que no se disculpara, que era lo más hermoso que había visto en años, pero las palabras se atascaron. El contraste entre el terror de ella y la dulzura que acababa de presenciar era demasiado doloroso. Antes de que pudiera responder, el sonido estridente de unos tacones golpeando el piso de piedra resonó en la entrada principal de la iglesia, rompiendo la atmósfera sagrada como un cristal estrellado contra el suelo. Suscríbete ahora para descubrir por qué la entrada de la siguiente persona convertiría este momento de amor en una pesadilla que cambiaría el destino de la fortuna de Roberto para siempre. El sonido de los tacones era inconfundible. Rápido, agresivo, autoritario. Roberto, actuando por un instinto que no sabía qué tenía, retrocedió rápidamente hacia la sombra de una columna gruesa de piedra. No quería ser visto. Necesitaba ver. Algo dentro de él, una alarma primitiva que había ignorado durante todo el compromiso, acababa de encenderse al ver el miedo en los ojos de Lucía. Vanessa entró en la iglesia como un huracán de furia contenida. Llevaba un vestido blanco corto de preboda, gafas de sol oscuras, aunque estaban en el interior, y el teléfono pegado a la oreja. Ni siquiera miró el altar, ni siquiera miró la cruz. «Te dije que quiero las peonías blancas, no color crema, estúpido inútil», gritaba al teléfono, su voz ecoando en la bóveda de la iglesia. «Me importa un bledo si tienen que traerlas de Holanda en un jet privado, lo paga Roberto. Resuélvelo o te destruyo la carrera». Colgó el teléfono con violencia y se quitó las gafas, sus ojos escaneando el lugar con desprecio hasta que aterrizaron en el grupo junto al altar. Roberto contuvo la respiración. La transformación en el rostro de Vanessa fue instantánea y aterradora. La máscara de novia perfecta que usaba con Roberto no estaba. En su lugar había una mueca de asco puro. «¿Qué demonios haces aquí?», escupió Vanessa, caminando rápido hacia ellos. Lucía tembló visiblemente. Los dos niños se escondieron detrás de sus piernas, aferrándose al delantal blanco como si fuera un escudo antibalas. «Señorita Vanessa, yo», empezó Lucía, con la voz apenas un hilo. «El señorito Juan estaba llorando y pensé que si practicábamos la entrada». «No te pago para pensar», gritó Vanessa llegando hasta ellos y arrebatándole el brazo al niño con un tirón brusco que hizo que el pequeño soltara un gemido de dolor. «Te pago para que mantengas a estas bestias calladas y limpias hasta la foto oficial. Míralos, están arrugados». «Fue mi culpa, señorita. Los abracé y...» intentó defenderlos Lucía. Vanessa soltó una risa seca y cruel que heló la sangre de Roberto en sus venas. «¿Los abrazaste?» Vanessa miró los guantes amarillos de Lucía con una repugnancia visceral. «¿Tocaste el smoking de seda italiana de $1000 con esos guantes inmundos con los que limpias mis inodoros? ¿Eres idiota o solo te gusta arruinar mi vida?» Lo siento mucho». Lucía estaba llorando ahora, pero no se movió. Se mantuvo firme entre Vanessa y la niña, que sollozaba en silencio. «Escúchame bien, muerta de hambre», siseó Vanessa, acercando su rostro perfectamente maquillado al de la empleada. «Roberto llegará en cualquier momento.
Él cree que soy una santa que adora a estos huérfanos, y necesito que esa ilusión dure hasta que firme el acta de matrimonio y aseguremos el control total de la herencia de mi hermana. Así que vas a llevarte a estos mocosos a la sacristía, los vas a encerrar ahí y les vas a decir que si abren la boca, los mandaré a un orfanato estatal mañana mismo. ¿Entendiste? Desde su escondite, Roberto sintió cómo el mundo giraba violentamente. Se tuvo que apoyar en la pared fría. Las palabras resonaban en su cabeza como disparos. Ilusión, control total de la herencia, orfanato. Todo había sido una mentira. Cada sonrisa, cada palabra dulce sobre cuidar a la familia, todo era una farsa macabra para acceder al dinero de los niños. Y él, el gran empresario astuto, había caído como un novato. «Pero señorita», suplicó Lucía con una valentía que Roberto admiró profundamente, «¿tienen hambre? ¿No han comido desde el desayuno? ¿Y tienen miedo? Por favor, déjeme quedarme con ellos en una esquina. Prometo que no». Vanessa levantó la mano y por un segundo Roberto pensó que la golpearía. Pero hizo algo peor. Sonrió con malicia. «Si vuelves a contestarme, te despido sin carta de recomendación, y me aseguraré de que nadie en esta ciudad te contrate jamás. Morirás de hambre tú y tu madre enferma. Ahora, lárgate de mi vista». Vanessa empujó a la niña pequeña hacia Lucía con desdén, como si estuviera apartando una bolsa de basura del camino. La niña tropezó y cayó al suelo, rompiendo en un llanto fuerte. «¡Cállala!», gritó Vanessa, mirando hacia la entrada con pánico, temiendo que alguien llegara. «¡Sácalos de aquí ahora mismo!». Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con movimientos rápidos y eficientes, levantó a la niña. Tomó la mano del niño y los arrastró suavemente hacia la puerta lateral de la sacristía, susurrándoles consuelos que Vanessa no podía oír, pero que Roberto imaginaba. «Ya pasó, estoy aquí». Vanessa se quedó sola en el altar. Sacó un espejo compacto de su bolso, se miró, se arregló un mechón de cabello y suspiró con fastidio. «Malditos críos», murmuró para sí misma, lo suficientemente alto para que el eco de la iglesia lo llevara hasta los oídos de Roberto. «Solo 2 horas más, solo 2 horas más, y tendré el anillo y el dinero, y a ustedes los enviaré a Suiza antes de que amanezca». Roberto cerró los ojos. La ira que sentía no era caliente y explosiva, era fría, calculadora y letal. Era la ira de un hombre que acaba de despertar de un coma. Miró su reloj. Faltaban 90 minutos para la ceremonia. Vanessa se giró sobre sus talones y salió por donde había entrado, tecleando furiosamente en su celular de nuevo, dejando la iglesia en silencio otra vez. Roberto esperó 10 segundos. Luego salió de las sombras. No miró hacia la salida por donde se fue su prometida. Sus ojos se clavaron en la puerta de madera cerrada de la sacristía, donde ahora se oían los llantos ahogados de 2 niños y la voz dulce de una mujer que intentaba repararlos. Se alisó el smoking, pero el gesto le pareció ridículo. Se sentía sucio llevando esa ropa. Caminó lentamente hacia la sacristía. Sus pasos resonaban pesados, decididos. No iba a confrontar a Vanessa todavía. Primero, tenía que conocer a la única persona real en todo ese maldito edificio. Puso la mano en el pomo dorado de la puerta de la sacristía. La frialdad del metal contrastaba con el fuego que le quemaba por dentro. Giró el pomo y empujó la puerta suavemente. Lo que vio dentro terminó de romperle el corazón, pero también le dio el objetivo más claro que había tenido en años. Lucía estaba sentada en el suelo, sobre una alfombra vieja. Se había quitado uno de los guantes amarillos y estaba usándolo para hacer un globo improvisado, inflándolo con esfuerzo mientras hacía muecas graciosas para que el niño dejara de llorar. La niña estaba acurrucada en su regazo, chupándose el dedo. Cuando la puerta se abrió, Lucía dio un respingo y cubrió a los niños con su cuerpo, sus ojos llenos de pánico absoluto, esperando ver a Vanessa de nuevo. «Por favor, no nos grite». «Ya se callaron».
suplicó ella, cerrando los ojos esperando el impacto. Roberto entró y cerró la puerta tras de sí con un clic suave pero definitivo. «No voy a gritar», dijo Roberto, con una voz tan grave y suave que los niños dejaron de sollozar para mirarlo. «Pero necesito que me digas la verdad, toda la verdad, sobre esos niños». Lucía abrió los ojos y lo miró, confundida por el tono. Roberto no la miraba como un jefe a una sirvienta. La miraba como un hombre desesperado buscando un salvavidas. «Señor», preguntó ella apretando el guante amarillo contra su pecho. Roberto se aflojó el corbatín, se desabrochó el botón del saco y ante la mirada atónita de Lucía hizo algo impensable para un millonario en su día de bodas. Se arrodilló en el suelo polvoriento, quedando a la misma altura que ella y los niños. «Me llamo Roberto», dijo, extendiendo la mano hacia el niño, ignorando por completo el protocolo. «Y creo que tú y yo tenemos que hablar de negocios muy serios». La mirada de Lucía cambió de miedo a confusión y luego a una cautelosa esperanza. «Suscríbete ahora para ver cómo una simple conversación en una sacristía desmanteló el plan maestro de Vanessa y preparó el escenario para la venganza más elegante en la historia de las bodas». El silencio en la sacristía era denso, oliendo a incienso viejo y madera pulida, un contraste abismal con el caos de arreglos florales y gritos que comenzaba a gestarse en la nave principal de la iglesia. Roberto permanecía arrodillado, una postura antinatural para un hombre que había pasado los últimos 30 años mirando al mundo desde la cima de rascacielos de cristal. Sus pantalones de smoking, cortados a medida por el sastre más exclusivo de Milán, absorbían el polvo del suelo, pero a él no podría importarle menos. Lucía lo miraba con los ojos desorbitados, su respiración agitada haciendo subir y bajar el delantal blanco. Sus manos, todavía una de ellas enfundada en el guante amarillo, temblaban visiblemente. «Señor del Valle, por favor, levántese», susurró ella, con la voz llena de angustia, haciendo un ademán instintivo para limpiar las rodillas del traje, con su mano desnuda, un reflejo condicionado de quien ha pasado la vida sirviendo. «Se va a ensuciar. Si la señorita Vanessa ve que su traje tiene polvo, me culpará a mí. Dirá que no limpié bien el piso». Roberto interceptó su mano en el aire. No fue un movimiento brusco, sino firme. Su mano grande y cuidada envolvió la mano pequeña y callosa de Lucía, deteniendo su frenético intento de limpiar. El contacto fue eléctrico. La piel de ella estaba fría por el miedo, la de él ardiendo por la rabia contenida. «No limpies, Lucía», dijo Roberto, mirándola fijamente a los ojos. Su voz era grave, carente de la arrogancia que ella esperaba de un hombre de su posición. «No me importa el traje, me importa lo que acabas de hacer ahí fuera». Lucía intentó retirar la mano, avergonzada, pero Roberto no la soltó de inmediato. «¿Lo que hice?», repitió ella, confundida, bajando la vista. «Lo siento. Sé que no debí contestarle. Sé que es su prometida y que ella manda, pero el niño estaba...» «Defendiste a estos niños como una leona», la interrumpió Roberto, soltando suavemente su mano para señalar al pequeño que ahora los observaba con curiosidad desde detrás de la pierna de Lucía. «Vanessa te amenazó con dejarte en la calle, con destruir tu futuro, y aún así te quedaste parada entre ella y ellos». El niño, sintiendo que la amenaza inmediata había desaparecido, dio un paso tímido hacia adelante. En su mano sostenía el guante amarillo que Lucía había inflado como un globo. Con una inocencia que desarmó a Roberto, el pequeño extendió el juguete hacia el millonario. «Toma», dijo el niño con su media lengua. «Pa' ti. No llores». Roberto sintió una presión en el pecho tan fuerte que tuvo que tomar una bocanada de aire. El niño pensaba que él estaba triste, y tenía razón. «Gracias, campeón», dijo Roberto, tomando el guante inflado con una reverencia solemne, como si le hubieran entregado las llaves de una ciudad. «Es el mejor regalo que me han dado». La niña, más grande y consciente del peligro, seguía aferrada a la falda de Lucía, observando a Roberto con desconfianza. «¿Tú eres el novio?», preguntó ella con un hilo de voz.
¿El que se va a casar con la bruja? ¡Sophie!, exclamó Lucía tapándose la boca, horrorizada. No le digas así a la tía Vanessa, el señor se va a enojar. Roberto negó con la cabeza lentamente, sin apartar la mirada de la niña. No me voy a enojar, dijo él. Y sí, soy el novio, pero a veces los novios no saben con quién se están casando hasta que es demasiado tarde, o hasta que alguien valiente les abre los ojos. Se volvió hacia Lucía. La dinámica en la pequeña habitación había cambiado. Ya no eran patrón y empleada. Eran dos adultos conspirando en un búnker mientras la guerra rugía afuera. Lucía, necesito que seas honesta conmigo. Olvida quién soy. Olvida mi dinero. Mírame. Roberto esperó hasta que ella levantó la vista. Dijiste que Vanessa planea enviarlos a un internado mañana. Dijiste algo sobre la herencia. Necesito saberlo todo. No como el novio de Vanessa, sino como el hombre que puede detener esto. Lucía dudó. El miedo a perder su empleo, el único sustento para su madre enferma, era paralizante. Pero luego miró a los niños. Miró la marca roja en el brazo del pequeño donde Vanessa lo había agarrado. Y luego miró a Roberto, un hombre poderoso que estaba arrodillado en el polvo, sosteniendo un guante de goma inflado como si fuera un tesoro. Si le digo la verdad, ella me destruirá, dijo Lucía, con lágrimas asomando de nuevo. Si me dices la verdad, yo te protegeré, prometió Roberto, y su tono tenía el peso de una sentencia judicial. Te doy mi palabra de honor, nadie te tocará, pero necesito munición. Necesito saber quién es realmente la mujer que me espera en ese altar. Lucía asintió, tragando saliva, se sentó mejor en el suelo, alisando su delantal, y comenzó a hablar. Y con cada palabra que salía de su boca, la boda de Roberto se desmoronaba un poco más, ladrillo por ladrillo. Suscríbete para no perderte la confesión que está a punto de cambiar el destino de una fortuna millonaria. No es solo el internado, señor, comenzó Lucía, su voz ganando fuerza a medida que la indignación superaba al miedo. Es todo. Es cada día de los últimos 6 meses. Roberto se acomodó en el suelo cruzando las piernas, escuchando con la atención de un fiscal. Continúa, instó. Cuando los padres de Sophie y Juanito murieron en el accidente, la señorita Vanessa lloró mucho frente a las cámaras y los abogados. Yo estaba ahí, yo servía el café. Ella hablaba de sacrificio y familia. Pero en cuanto se cerraba la puerta de la mansión... Lucía hizo una pausa, estremeciéndose. Ella ni siquiera sabe qué comen. No sabe que Juanito es alérgico a las fresas. La semana pasada casi lo mata porque le dio un postre para una foto de Instagram y no revisó los ingredientes. Tuve que correr a buscar su epinefrina mientras ella se preocupaba por si la luz de la foto era buena. Roberto apretó los puños. Los nudillos se le pusieron blancos. ¿Una foto?, preguntó, incrédulo. Sí, ella los usa para eso. Para las redes sociales y para usted, señor. Lucía lo miró con pena. Cada vez que usted venía a cenar, ella me ordenaba vestirlos con ropa cara e incómoda, y les prometía dulces si corrían a abrazarlo a usted, y le decían, tío Roberto. Pero en cuanto usted se iba, los mandaba a su cuarto. Ni siquiera les da las buenas noches. Dios mío, murmuró Roberto, pasándose una mano por el cabello canoso. Se sentía enfermo. Había creído que esos abrazos eran genuinos. Había creído que Vanessa estaba fomentando una relación familiar. Se sintió utilizado, un títere en un teatro cruel. Pero eso no es lo peor, continuó Lucía, bajando la voz, como si las paredes pudieran oír. Escuché una llamada. Hace 2 días. Estaba limpiando el despacho y ella no me vio. O no le importó porque para ella soy invisible. Estaba hablando con un hombre, creo que un gestor financiero. Roberto se tensó. Su instinto de tiburón de los negocios se despertó. ¿Qué dijo? Trata de recordar las palabras exactas, Lucía. Es muy importante. Lucía cerró los ojos, concentrándose. Dijo, aguanta un poco más. El sábado firmo el papel con el viejo y fusionamos los activos.
Una vez que estemos casados, Roberto no podrá cuestionar cómo administro el fideicomiso de los mocosos porque seré su esposa y tendré poder legal compartido. Usaré el dinero de los niños para cubrir la deuda de juego antes de que nadie se entere, y luego los mando a ese internado en Suiza. Si preguntan, diré que necesitan educación especializada por el trauma. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Roberto sintió un frío glacial recorrerle la espalda. El viejo, así lo llamaba, y deuda de juego. Roberto sabía que a Vanessa le gustaban los casinos, pero no tenía idea de que hubiera deudas, y mucho menos que planeaba usar la herencia de sus sobrinos huérfanos para tapar sus propios errores, usándolo a él como escudo legal. ¿Dijo deuda de juego?, preguntó Roberto, su voz peligrosamente tranquila. Sí, señor. Y mencionó una cifra. Dijo algo de 2 millones. Que los necesitaba urgentes el lunes por la mañana. Todo encajaba. La prisa por casarse. La insistencia en no firmar un acuerdo prenupcial estricto bajo la excusa de que el amor no necesita papeles. La forma en que ella controlaba el correo. Roberto miró a los niños. Sophie estaba trenzando los flecos de la alfombra y Juanito jugaba con el guante inflado, ajenos a que su futuro financiero y emocional estaba siendo devorado por la mujer que debía protegerlos. Ella los odia, dijo Lucía, con la voz rota. Me lo ha dicho. Dice que le arruinaron la juventud, que son una carga. Por eso quiere enviarlos lejos mañana mismo, en cuanto usted y ella se vayan de luna de miel. El coche para llevarlos al aeropuerto ya está reservado. Me ordenó hacer las maletas de ellos esta mañana. Están en el maletero de mi coche viejo, escondidas, porque no quería que usted las viera en la casa. Roberto se levantó. El movimiento fue lento, pero cargado de una energía nueva. Ya no era el hombre triste que buscaba paz en la iglesia. Ahora era el hombre que había construido un imperio desde la nada. Se sacudió el polvo de las rodillas, pero esta vez no le importó la mancha. Miró su reloj. Faltaban 45 minutos para la ceremonia. 45 minutos para que Vanessa caminara hacia el altar, pensando que había ganado la lotería. «Lucía», dijo él extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. Ella la tomó, sorprendida por la firmeza de su agarre. «¿Tienes tu teléfono contigo?» «Sí, señor. Un modelo viejo, pero funciona. Quiero que hagas algo muy difícil. Quiero que salgas ahí fuera, como si nada hubiera pasado. Quiero que sigas las órdenes de Vanessa. Mantén a los niños aquí, escóndelos, dales de comer lo que tengas. Pero necesito que estés lista». «¿Lista para qué?», preguntó ella temerosa. «Para cuando yo te llame». «¿Me va a llamar?». Lucía estaba confundida. ¿Va a casarse con ella sabiendo esto?» Roberto sonrió, pero no fue una sonrisa de felicidad. Fue una sonrisa de depredador. «Voy a salir a ese altar, sí. Voy a dejar que Vanessa entre con su vestido blanco y su sonrisa falsa. Voy a dejar que crea que ha ganado hasta el último segundo. Y luego...» Roberto miró a los niños una última vez, con una ternura infinita. «Luego le voy a enseñar que nadie, absolutamente nadie, se mete con mi familia. Y desde hoy, estos niños y tú estáis bajo mi protección». Sacó su teléfono móvil del bolsillo interior del smoking y marcó un número rápido. «¿Carlos?», dijo Roberto al teléfono, hablando con su abogado y padrino de bodas. «No me importa dónde estés. Ven a la sacristía ahora mismo. Trae el expediente de investigación que te pedí ignorar el mes pasado». «Sí, ese. Y llama al juez. Tenemos que hacer un cambio de última hora en la ceremonia. No voy a cancelar. Todavía. Voy a hacer algo mucho mejor». Roberto colgó y miró a Lucía. «Quédate aquí. Cierra la puerta con llave. No le abras a nadie que no sea yo o un hombre calvo con gafas llamado Carlos. Si Vanessa viene, no le abras. ¿Entendido?» «Sí, señor», dijo Lucía, sintiendo por primera vez en meses que alguien más fuerte que el miedo estaba a cargo. Roberto se ajustó la chaqueta, arregló su corbata de moño frente a un espejo sucio de la sacristía y se volvió hacia la puerta. Su reflejo mostraba a un hombre decidido. «Vamos a jugar, Vanessa», murmuró para sí mismo antes de salir al pasillo.
Vamos a ver quién tiene la mejor mano. Suscríbete para ver cómo el abogado de Roberto descubre la prueba definitiva minutos antes de que suene la marcha nupcial. Roberto entró en la pequeña sala privada reservada para el novio, una habitación austera con paredes de piedra y un crucifijo antiguo presidiendo la escena. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhalando un aire que sentía retenido desde hacía años. El silencio allí era absoluto, pero en su mente había un estruendo ensordecedor. Caminó hacia el espejo de cuerpo entero situado en la esquina. Lo que vio reflejado no le gustó. Vio a un hombre de 58 años, distinguido, con un smoking que costaba más de lo que una familia promedio ganaba en un año, pero con los ojos vacíos. Se tocó la solapa de seda. Todo era una fachada. Durante meses se había convencido de que Vanessa traía juventud y alegría a su vida, que su interés por él era genuino, o al menos una mezcla aceptable de afecto y conveniencia. Pero la imagen de Lucía en el suelo, con sus guantes amarillos y su uniforme barato, jugando con dos niños que no eran suyos, había destrozado esa ilusión. Lucía tenía las manos manchadas de trabajo, pero el corazón limpio. Vanessa tenía las manos manicuradas, pero el alma podrida por la codicia. «¡Qué estúpido has sido, Roberto!», se dijo a sí mismo golpeando suavemente el cristal del espejo con el puño. Un viejo estúpido con una chequera abierta. 3 golpes secos en la puerta interrumpieron su autoflagelación. «¿Roberto?». La voz era familiar. Roberto abrió. Era Carlos, su abogado, mejor amigo y padrino. Un hombre calvo, de baja estatura pero con una mente afilada como una navaja, que llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y cara de preocupación. «Carlos, entra. ¡Rápido!», ordenó Roberto, arrastrándolo hacia adentro y cerrando con llave nuevamente. «¿Qué pasa?», preguntó Carlos ajustándose las gafas. «La gente está llegando. He visto al alcalde y a 2 senadores en la entrada. Vanessa está dando órdenes como un general loco. Me ha gritado porque mi corbata no es del tono exacto de gris que ella quería. ¿Estás bien? Te ves pálido». Roberto ignoró los comentarios sobre la boda. Fue directo al grano, con la intensidad de quien cierra un trato hostil. «¿Recuerdas la investigación que me sugeriste hacer sobre Vanessa hace 3 meses?», preguntó Roberto, clavando sus ojos en los de su amigo. «¿Esa que yo te prohibí hacer porque dije que confiaba en ella?». Carlos se tensó. Su postura cambió de amigo preocupado a abogado alerta. «La recuerdo perfectamente. Casi me despides por insinuarlo». «Dime que me desobedeciste», dijo Roberto casi suplicando. «Dime que eres el abogado paranoico que siempre has sido y que investigaste de todos modos». Carlos sostuvo la mirada de Roberto por un segundo eterno. Luego soltó un suspiro largo y pesado, y una media sonrisa de satisfacción culpable apareció en su rostro. «Me conoces demasiado bien, Roberto». Carlos puso la carpeta de cuero sobre la mesa de madera. «Nunca dejo que mis clientes cometan suicidio financiero, ni siquiera cuando están cegados por una falda bonita. Sí, investigué. Terminé el informe esta mañana. Iba a dártelo después de la luna de miel, si veía algo raro, o quemarlo si ella resultaba ser una santa. Pero viendo tu cara, creo que debo abrirlo ahora». Roberto sintió una mezcla de alivio y náusea. «Ábrelo. Todo. No te guardes nada». Carlos abrió la carpeta. Esparció varios documentos sobre la mesa. Extractos bancarios, fotos borrosas, correos electrónicos impresos. «Es peor de lo que pensábamos, Roberto», comenzó Carlos, señalando un documento con cifras en rojo. «Vanessa no solo no tiene dinero, está en bancarrota técnica. Su familia perdió todo hace años. Viven de apariencias y créditos rotatorios, pero eso no es lo grave». Carlos señaló una foto donde Vanessa aparecía saliendo de un edificio lujoso pero discreto a altas horas de la noche. Es ludópata, adicta al juego de alto nivel, póker clandestino, apuestas deportivas ilegales. Tiene una deuda acumulada de $2.3 millones con gente muy peligrosa, gente que no demanda, gente que rompe piernas. Roberto sintió que le faltaba el aire. La cifra coincidía con lo que Lucía había escuchado. Y los niños,
preguntó Roberto, temiendo la respuesta. Ese es el plan maestro. Carlos sacó una copia de un testamento y un documento de fideicomiso. Los padres de los niños dejaron un seguro de vida y propiedades por valor de 5 millones. Vanessa es la albacea. Pero no puede tocar el capital principal, a menos que demuestre necesidad extrema o... Carlos hizo una pausa dramática. O a menos que se case con un solvente financiero que actúe como cotutor, lo que le permitiría reestructurar los activos para supuestas inversiones familiares. «Me quiere para desbloquear el dinero de los huérfanos», concluyó Roberto, sintiendo un asco profundo. «Me quiere usar para robarles a sus propios sobrinos y pagar sus deudas de juego». «Exacto. Y hay más». Carlos le mostró un correo electrónico interceptado. «Ya ha pagado el depósito para un internado en Suiza. Uno de esos lugares donde mandan a los niños problemáticos para que no molesten. La fecha de ingreso es este lunes». Roberto tomó el papel. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una furia fría y controlada. Leyó la confirmación de la matrícula. «Sophie y Juan, ingreso inmediato. Tutora legal, Vanessa R». «Ella planeaba deshacerse de ellos mañana», murmuró Roberto. «Mientras nosotros estaríamos volando a Bora Bora, esos niños estarían siendo metidos en un avión solos hacia un país extraño». «Roberto, tenemos que cancelar la boda», dijo Carlos cerrando la carpeta. «Salgo ahora mismo y le digo a los invitados que se vayan. Le daré un cheque a Vanessa para que se calle y desaparezca. Es lo más limpio». Roberto levantó la vista. Sus ojos brillaban con una determinación que Carlos no había visto en años. «No», dijo Roberto secamente. «No vamos a cancelar nada. No todavía». «¿Estás loco?» Carlos abrió los ojos desmesuradamente. «¿Vas a dejar que esa mujer camine hacia el altar?» «Voy a dejar que camine», dijo Roberto alisándose el saco. «Voy a dejar que crea que ha ganado. Porque si cancelamos ahora, ella seguirá siendo la tutora de los niños, seguirá teniendo el control sobre ellos, y buscará otra forma de robarles o hacerles daño. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a destruir su plan en público. Voy a exponer quién es ella realmente frente a toda la sociedad que tanto le importa. Y voy a asegurarme de que pierda la custodia de esos niños hoy mismo». Roberto se acercó a Carlos y le puso una mano en el hombro. «Necesito que llames al juez de familia. Sé que es amigo tuyo. Dile que venga a la boda. Dile que es una emergencia de bienestar infantil. Y prepara los papeles para una solicitud de custodia de emergencia. Roberto, eso es teatral y arriesgado», advirtió Carlos. «Es justicia», sentenció Roberto. «Ahora dame esa carpeta. La voy a necesitar». Roberto tomó la evidencia. Pero antes de salir, necesitaba verificar una cosa más. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la crueldad de Vanessa con sus propios ojos. Necesitaba ver la amenaza en tiempo real para no tener ni una pizca de piedad cuando llegara el momento. «Espérame en el altar, Carlos. No digas nada. Pon tu mejor cara de póker». Roberto salió de la sala privada, pero no fue hacia la nave central. Se dirigió sigilosamente hacia el pasillo de servicio que conectaba con la pequeña cocina detrás de la sacristía, el único lugar donde Lucía podría haber escondido a los niños para darles de comer sin ser vista. Caminó como un fantasma, guiado por el sonido de voces tenues. Suscríbete ahora para ser testigo de cómo la crueldad de Vanessa firma su propia sentencia ante los oídos del millonario. La pequeña cocina auxiliar de la iglesia era un espacio estrecho, apenas un pasillo con un fregadero viejo, una nevera ruidosa y una mesa plegable. Olía a humedad y a café rancio. Allí, lejos del glamour de las flores importadas y los invitados de etiqueta, Lucía intentaba crear un pequeño oasis de paz para Sophie y Juan. Había improvisado un picnic sobre la mesa de metal frío. No tenía mucho. Un paquete de galletas saladas que llevaba en su bolso para su propio almuerzo y 2 cajas de jugo que había encontrado en la nevera de la iglesia con una nota de uso libre. «Coman despacito, mis amores», susurraba Lucía,
partiendo las galletas en trozos pequeños para Juan. «No tenemos prisa. Aquí estamos seguros». «Tengo sed, Lu», se quejó Sophie, con los ojos rojos de tanto llorar. «Quiero ir a casa. No me gusta este lugar. La tía Vanessa grita mucho aquí». «Lo sé, mi vida, lo sé». Lucía le acarició el cabello, quitándole los restos de confeti que le habían caído. «Pero pronto volveremos a casa. Solo tenemos que esperar un poquito a que termine la fiesta del señor Roberto. Él es bueno, ¿vieron? Les cayó bien, ¿verdad?» «Es grande», dijo Juan con la boca llena de galleta. «Y tiene traje de pingüino». Lucía sonrió tristemente. «Sí, parece un pingüino elegante». De repente, la puerta de la cocina se abrió con un golpe seco que hizo saltar a los tres. No fue Roberto quien entró, fue Vanessa. Lucía se puso de pie de un salto, interponiéndose automáticamente entre la puerta y la mesa, ocultando a los niños con su cuerpo. Vanessa entró como una furia, su vestido blanco impoluto, contrastando grotescamente con la mueca de odio en su rostro. Parecía estar buscando algo o a alguien, y al encontrar a la servidumbre en su escondite, su frustración estalló. «¡Aquí están!», gritó Vanessa cerrando la puerta tras de sí para que los invitados no la oyeran. «Te dije que los encerraras en la sacristía, no que organizaras un picnic asqueroso en la cocina. Mira esto», señaló las migas de galleta en la mesa. «Están ensuciando todo». «Tenían hambre, señorita», dijo Lucía, bajando la cabeza pero sin moverse un centímetro. «No habían comido nada en todo el día. Usted olvidó pedirles el almuerzo». Vanessa avanzó 2 pasos, acorralando a Lucía contra el fregadero. El olor a perfume caro de Vanessa era asfixiante en el espacio reducido. «¿Que yo olvidé?», siseó Vanessa, clavándole un dedo acusador en el pecho a Lucía, justo sobre el delantal. «No es mi trabajo alimentar parásitos, es el tuyo, y por lo visto eres tan incompetente en eso como en todo lo demás». Vanessa miró por encima del hombro de Lucía a los niños, que estaban paralizados de terror. «Escúchenme bien, par de estorbos», dijo Vanessa directamente a los niños con una frialdad que helaba la sangre. «Más les vale que no hagan ni un solo ruido durante la ceremonia. Si escucho un llanto, un grito o una risa, les juro que no habrá internado en Suiza. Los enviaré al orfanato público más sucio que encuentre, donde tendrán que pelear con las ratas por la comida. ¿Me entendieron?». Sophie empezó a temblar violentamente y Juan rompió a llorar en silencio, con esa forma desgarradora que tienen los niños que han aprendido que hacer ruido trae castigo. «Señorita, basta», exclamó Lucía, perdiendo el control por la indignación. «Son niños, son sus sobrinos, no puede hablarles así». La bofetada resonó seca en la cocina. Vanessa había cruzado la línea, había golpeado a Lucía en la cara con el dorso de la mano. Lucía se llevó la mano a la mejilla atónita con lágrimas brotando en sus ojos, pero no por el dolor físico, sino por la humillación absoluta. «A mí no me levantas la voz, sirvienta», dijo Vanessa, respirando agitadamente, arreglándose un anillo en su dedo. «Tú eres nadie, eres basura que yo contraté por lástima. Y cuando termine esta boda y yo tenga el anillo de Roberto en mi dedo y sus cuentas en mi poder, tú vas a ser la primera cosa que tire a la basura». Vanessa se acercó a la cara de Lucía, susurrando con veneno. «Voy a disfrutar despidiéndote, y voy a disfrutar gastándome la herencia de estos mocosos en mis viajes, mientras ellos se pudren en el olvido. Roberto es un idiota que cree en cuentos de hadas, y gracias a su estupidez yo seré rica y libre de esta carga. Así que límpiate esa cara, arregla a esos niños y asegúrate de que no arruinen mi momento de gloria». Vanessa se giró. Se miró en el reflejo de la ventana oscura para asegurarse de que su maquillaje seguía perfecto y salió de la cocina, dejando tras de sí un silencio roto solo por los sollozos de los niños. Lucía se deslizó hasta el suelo, abrazando a los niños, llorando con ellos. «Perdónenme, no puedo protegerlos», sollozaba ella. Lo que ni Lucía ni Vanessa sabían era que la puerta de servicio, que daba al pasillo trasero, estaba entreabierta unos milímetros. En la oscuridad del pasillo, Roberto estaba de pie, inmóvil como una estatua de hielo.
Lo había escuchado todo, cada palabra, cada insulto, el sonido de la bofetada, la confesión explícita sobre su estupidez y el destino de los niños. Su mano estaba aferrada al marco de la puerta con tanta fuerza que la madera crujió. Una lágrima solitaria, de pura rabia e impotencia, rodó por su mejilla, pero se la secó de inmediato. Ya no había dudas, ya no había piedad. Vanessa acababa de firmar su sentencia. Roberto sacó su teléfono y envió un mensaje de texto rápido a Carlos. Todo confirmado. Que entre el juez. Empieza el show. Empujó suavemente la puerta y entró en la cocina. Lucía levantó la vista, asustada, esperando otro golpe. Al ver a Roberto se cubrió la mejilla roja con la mano avergonzada. «Señor, yo me caí», mintió ella para protegerlo, incluso en ese momento. Roberto se agachó frente a ella, ignorando por completo la mentira. Con una ternura infinita, apartó suavemente la mano de Lucía y miró la marca roja en su rostro. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, pero también de una promesa de fuego. «No te caíste, Lucía», dijo él suavemente. «Y te juro, por la memoria de mi madre, que esta es la última vez que alguien te pone una mano encima». Se puso de pie y miró a los niños. «Sophie, Juan, ¿confían en mí?», preguntó. Los niños asintieron tímidamente. «Bien, quiero que se queden aquí con Lucía 5 minutos más. Cuando escuchen la música del órgano, quiero que vengan a la entrada de la iglesia. Lucía, tráelos, no te escondas, entra por la puerta grande». «Pero, señor», ella dijo, balbuceó Lucía. «Ella ya no manda», la cortó Roberto con voz de acero. «Ahora mando yo, y te estoy invitando oficialmente a mi boda, pero no como empleada. Entra como la familia de estos niños». Roberto se dio la vuelta y salió hacia el altar. Su paso era firme. Se ajustó los gemelos de la camisa. Estaba listo para la guerra. Roberto regresó a la pequeña sala privada donde Carlos lo esperaba, pero esta vez no estaba solo. Junto a su abogado, un hombre de aspecto severo, con una toga doblada sobre el brazo y una expresión de incomodidad evidente, aguardaba de pie junto a la ventana. Era el juez Ramiro Esteves, un viejo conocido de la familia y la autoridad civil que debía oficiar la ceremonia legal esa tarde. El ambiente en la habitación estaba cargado de electricidad estática, una tensión que parecía vibrar en las paredes de piedra antigua. Carlos caminaba de un lado a otro, nervioso, mientras el juez revisaba unos documentos con el ceño fruncido. «Roberto», dijo el juez Esteves al verlo entrar quitándose las gafas de lectura. «Carlos me ha explicado la situación a grandes rasgos, pero tengo que decirte que esto es altamente irregular. Me pides que convierta una ceremonia de boda en una audiencia de custodia de facto y una exposición pública. Esto podría costarme una sanción del Colegio de Magistrados si no se maneja con cuidado». Roberto cerró la puerta con suavidad y caminó hasta el centro de la habitación. Su rostro ya no mostraba la angustia de antes. Ahora era una máscara de determinación fría, la misma cara que ponía cuando estaba a punto de adquirir una empresa rival y desmantelarla pieza por pieza. «Ramiro», dijo Roberto con voz calmada, «acabas de llamar irregular a lo que voy a hacer. ¿Sabes qué es irregular? Que una mujer golpee a una empleada en la cara porque le dio de comer a 2 niños hambrientos. ¿Sabes qué es irregular? Planear enviar a 2 huérfanos a un internado en otro continente mañana mismo, usando el dinero de su propio fideicomiso para pagar deudas de juego». El juez se quedó en silencio, procesando la información. Carlos aprovechó para intervenir, colocando una nueva hoja de papel sobre la mesa. «Tengo la declaración jurada de Lucía, la empleada, lista para firmar», dijo Carlos rápido. «Y tengo las grabaciones de seguridad de la casa de Roberto de la última semana. Si las revisamos, veremos el patrón de negligencia. Pero lo que Roberto escuchó en la cocina hace 5 minutos, eso constituye amenaza inminente y abuso físico. Ramiro, bajo el artículo 45 del Código de Protección al Menor, tienes la potestad de dictar una medida cautelar de emergencia si hay riesgo de fuga o daño inmediato».
Ella planea sacarlos del país mañana, insistió Roberto, apoyando las manos sobre la mesa y mirando al juez a los ojos. Si firmamos esa acta de matrimonio hoy, Vanessa se convierte en cotutora legal con mi apellido y mi respaldo financiero. Esos niños desaparecen en el sistema suizo y nadie volverá a saber de ellos. No te estoy pidiendo un favor, Ramiro, te estoy pidiendo que impidas un crimen. El juez suspiró profundamente, pasando la mano por su cabello canoso. Miró los papeles, luego miró a Roberto. Conocía a ese hombre desde hacía 30 años. Sabía que Roberto del Valle no era dado a los dramas ni a las exageraciones. Si decía que había peligro, lo había. Si hago esto, empezó el juez, sacando su pluma estilográfica del bolsillo. La boda se cancela automáticamente. El escándalo será monumental, Roberto. La prensa está afuera. Las familias más importantes del país están sentadas en los bancos. ¿Estás dispuesto a humillarte así? Dirán que no pudiste controlar a tu mujer, que fuiste engañado. Tu reputación de hombre de negocios intocable sufrirá. Roberto soltó una risa breve y seca, carente de humor. «¿Mi reputación?», murmuró, mirando su reloj. «Ramiro, he pasado mi vida construyendo una reputación y acumulando dinero. Y hace 10 minutos, una mujer que no tiene nada, que lleva guantes de goma para limpiar inodoros, me enseñó más sobre dignidad y valor que todos los consejos de administración en los que me he sentado. Me importa un bledo el escándalo. Me importa un bledo lo que digan esas hienas allá afuera. Quiero a esos niños a salvo, y quiero que Vanessa pague por cada lágrima que les ha hecho derramar». El juez asintió lentamente. La convicción de Roberto era absoluta. «Está bien», dijo Estevez abriendo su maletín y sacando un sello oficial. «Prepararé la orden de protección de emergencia, pero necesito que esto se haga con precisión quirúrgica. Carlos, redacta la solicitud de cambio de tutela temporal a nombre de Roberto del Valle basándote en el riesgo inminente. La firmaremos en el altar, en lugar del acta de matrimonio». «¿En el altar?», preguntó Carlos, sorprendido. «¿No prefieres hacerlo aquí, en privado, antes de que empiece?» «No», interrumpió Roberto, y sus ojos destellaron con un brillo peligroso. «Tiene que ser en el altar. Tiene que ser en el momento exacto en que ella crea que ha ganado. Vanessa vive de las apariencias, de la imagen pública. Su mayor miedo no es la cárcel, es la vergüenza, es ser desenmascarada frente a su público. Ella quería un espectáculo, Carlos. Yo le voy a dar uno». En ese momento, el teléfono de Carlos vibró. Él lo miró y palideció. «Es un mensaje de tu jefe de seguridad», dijo Carlos leyendo la pantalla. «Dice que Vanessa acaba de ordenar al chofer que tenga el coche listo en la puerta trasera de la iglesia con el motor en marcha para después de la ceremonia. Y Roberto ha transferido los fondos de la cuenta de los niños a una cuenta transitoria en las Islas Caimán hace 10 minutos. Está vaciando el fideicomiso ahora mismo, antes incluso de decir sí, acepto». Roberto apretó la mandíbula hasta que le dolió. La audacia de Vanessa no tenía límites. Estaba robando a los huérfanos en tiempo real, desde su vestidor de novia, mientras se retocaba el maquillaje. «Perfecto», dijo Roberto con frialdad. «Eso es hurto agravado y malversación de fondos. Ahora tenemos la causa penal, además de la civil. Ramiro, ¿necesitas más pruebas?». El juez Estevez ya estaba escribiendo furiosamente en el documento legal. «No, con la transferencia bancaria es suficiente para congelar sus activos inmediatamente. Carlos, llama a la policía, que esperen discretamente en la sacristía. No quiero uniformes en la nave principal hasta que Roberto dé la señal. La señal será cuando yo diga la única persona digna», instruyó Roberto, ajustándose los puños de la camisa. «Cuando escuchen esa frase, quiero que bloqueen las salidas. Nadie sale, especialmente ella». Un golpe en la puerta interrumpió la conspiración. Era el organizador de bodas, un hombre con un auricular y cara de pánico. «Señor del Valle, por el amor de Dios», chilló el organizador. «Llevamos 15 minutos de retraso».
La novia está frenética. Dice que si no sale usted ya, va a entrar ella a sacarlo de las orejas. Los invitados están empezando a murmurar. La música tiene que empezar ya. Roberto se giró hacia el organizador. Su calma era aterradora. «Dile a la orquesta que empiece», dijo Roberto con suavidad. «Dile a mi prometida que ya voy, que estoy ansioso por verla». El organizador suspiró aliviado y desapareció corriendo. Roberto se volvió hacia sus aliados. «Es la hora. Carlos, tú te quedas con el juez. Entren por la lateral cuando yo esté en posición. Traigan los papeles. Y asegúrense de que Lucía y los niños puedan entrar. Si alguien intenta detenerlos en la puerta porque no van vestidos adecuadamente, despídanlo en el acto». «Hecho», dijo Carlos. Roberto se miró en el espejo por última vez. No vio a un novio, vio a un guerrero poniéndose su armadura, se alisó el smoking, respiró hondo y abrió la puerta. El sonido del órgano llenó el pasillo, una melodía solemne y grandiosa que anunciaba el comienzo del fin. La iglesia estaba a rebosar. El aire estaba saturado de una mezcla empalagosa de perfumes caros, lirios blancos y la cera derretida de cientos de velas. La alta sociedad de la ciudad se había congregado allí, no para celebrar el amor, sino para ver y ser vistos. Los bancos de madera pulida estaban ocupados por mujeres con sombreros extravagantes y hombres que revisaban sus relojes Rolex con impaciencia. Cuando las grandes puertas de roble se abrieron para dar paso al novio, un murmullo recorrió la nave central como una ola. «Ahí está», susurró una señora con un collar de perlas en la tercera fila. «Dicen que le ha comprado un yate como regalo de bodas. ¡Qué suerte tiene esa Vanessa!». «Suerte no, querida, estrategia», respondió su vecina con una risita maliciosa. Atrapó al pez gordo justo cuando él se sentía viejo y solo. Roberto caminaba por el pasillo central, pero apenas escuchaba el órgano. Sus oídos estaban sintonizados en otra frecuencia. Sentía las miradas clavadas en él, evaluando su traje, su postura, su fortuna. En otro momento de su vida, se habría sentido orgulloso de ser el centro de esa envidia. Ahora, solo sentía repulsión. Veía las sonrisas falsas de sus amigos de negocios, socios que le darían la puñalada por la espalda por un porcentaje extra, esposas trofeo que miraban a sus maridos con aburrimiento. «Todo esto es mentira», pensó Roberto, manteniendo la vista fija en el altar dorado al fondo. «Todo este lujo es un disfraz para tapar la miseria moral de gente como Vanessa». Avanzaba con paso lento, deliberado. No sonreía. Su rostro era grave, casi fúnebre. Algunos invitados notaron su seriedad y cuchichearon que quizás estaba nervioso o emocionado. Nadie imaginaba que estaba marchando hacia una ejecución pública. Al llegar al pie del altar, Roberto no se giró hacia el frente como dictaba el protocolo. En su lugar, se giró hacia la congregación, escaneando las filas traseras con intensidad. No buscaba a su familia, pues sus padres habían muerto hacía años. No buscaba a sus socios. Sus ojos barrieron las sombras debajo del coro, las esquinas oscuras donde se solía poner la gente que no quería llamar la atención. Y entonces la vio. Allí, medio oculta detrás de una gruesa columna de piedra cerca de la entrada, estaba Lucía. No se había quitado el uniforme, seguía con su vestido azul de empleada doméstica, su delantal blanco, y brillando como faros de honestidad en medio de la penumbra, sus guantes amarillos de limpieza. Roberto sintió un golpe de alivio en el pecho. Ella había confiado en él. A pesar del miedo, a pesar de las amenazas de Vanessa, a pesar de sentirse fuera de lugar entre tanta seda y joyas, ella había venido. Aferrados a sus piernas, como dos náufragos a una tabla de salvación, estaban Sophie y Juan. La niña había dejado de llorar, aunque sus ojos seguían muy abiertos por el asombro de las luces y la música. El niño tenía un dedo en la boca y con la otra mano agarraba fuertemente uno de los dedos de goma amarilla de Lucía. Roberto sostuvo la mirada de Lucía a través de la distancia de 30 metros que los separaba. Ella se encogió un poco, temerosa de haber hecho mal al entrar, pero Roberto hizo algo imperceptible para los demás, pero claro para ella.
Asintió con la cabeza. Un movimiento leve, un cierre de ojos afirmativo. «Estás en el lugar correcto», le decía ese gesto. «No te muevas». Lucía pareció entenderlo. Enderezó un poco la espalda, levantó la barbilla y apretó las manos de los niños. Se quedó allí un manchón de realidad proletaria en un lienzo de fantasía aristocrática. La música del órgano cambió abruptamente. La marcha nupcial de Wagner estalló con una potencia que hizo vibrar los vitrales. Los invitados se pusieron de pie al unísono, girándose hacia la entrada principal. Los teléfonos móviles se alzaron en el aire para capturar el momento. El murmullo cesó, reemplazado por la expectación. Las puertas principales se abrieron de par en par. La luz del sol de la tarde irrumpió en la iglesia, creando un halo celestial artificial detrás de la figura que esperaba en el umbral. Vanessa. Estaba espectacular, había que admitirlo. Su vestido era una obra maestra de encaje y seda, ceñido al cuerpo, con una cola de 5 metros que requería 2 asistentes para acomodarla. Llevaba una tiara de diamantes que Roberto había pagado, brillando en su cabello perfectamente peinado. Su sonrisa era radiante, ensayada, perfecta para las portadas de las revistas de sociedad. Comenzó a caminar, lenta, majestuosa. Saludaba con leves inclinaciones de cabeza a los invitados más importantes, como una reina saludando a sus súbditos. Roberto la observaba desde el altar. Veía cómo fingía emoción, cómo se llevaba una mano al pecho al ver a una tía lejana, cómo se secaba una lágrima inexistente. Era una actriz consumada. «Mírala», pensó Roberto con amargura. Cree que está caminando hacia una cuenta bancaria ilimitada. Cree que los niños están encerrados y llorando en la oscuridad. Cree que ha ganado. Vanessa avanzaba por el pasillo, acercándose cada vez más a donde estaba Lucía escondida. Roberto se tensó. Sabía que Vanessa pasaría justo al lado de la columna. Si los veía, si montaba una escena antes de llegar al altar. Vanessa pasó la tercera fila, la segunda. Llegó a la altura de la columna. De repente, el pequeño Juan, emocionado por la música, o quizás reconociendo a su tía, se soltó de la mano de Lucía y dio un paso hacia el pasillo central justo cuando Vanessa pasaba. «¡Tía Vane!», gritó el niño con su voz aguda y clara que cortó el aire solemne de la marcha nupcial. Vanessa se detuvo en seco. Su sonrisa se congeló. Bajó la vista y vio al niño parado en el borde de su alfombra roja, con sus zapatos sucios y su carita esperanzada. Y detrás de él vio a Lucía, que se lanzaba desesperada para agarrarlo, con los guantes amarillos casi rozando la seda del vestido de novia. El tiempo pareció detenerse. La música seguía, pero para Roberto todo estaba en silencio excepto el jadeo de horror de los invitados más cercanos que vieron la interacción. Vanessa no actuó como una tía amorosa. No se agachó. No sonrió. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia pura. Sin pensar en las cámaras, sin pensar en los testigos, reaccionó con su verdadero instinto. «¡Quítate! ¡Estorbo!», siseó Vanessa, y con un movimiento rápido y brutal de su brazo, empujó al niño hacia atrás para que no pisara su vestido. El empujón fue lo suficientemente fuerte para desequilibrar a Juan, que cayó sentado de golpe sobre el piso de piedra, rompiendo en un llanto inmediato y sonoro. «¡Sácalos de aquí!», le gritó Vanessa a Lucía, olvidando por completo su papel de novia dulce. «Te dije que los encerraras. Eres una inútil». El silencio en la iglesia cayó como una losa de plomo. La música del órgano se detuvo abruptamente cuando el organista se dio cuenta de que algo pasaba. 300 invitados contenían la respiración. Vanessa, dándose cuenta de su error, intentó recomponerse. Miró a los invitados con una risa nerviosa. «Oh, lo siento. Es que casi me tira. El vestido es muy delicado», balbuceó, buscando complicidad en las miradas de la gente. Pero no encontró complicidad, encontró shock. Entonces levantó la vista hacia el altar, buscando a Roberto, esperando que él la salvara, que él ordenara a la seguridad que sacara a la basura.
Pero lo que encontró en el altar no fue a su Salvador. Roberto estaba bajando los escalones. No caminaba hacia ella. Sus ojos no la miraban con amor. La miraban con un juicio final. Roberto pasó de largo a Vanessa sin ni siquiera rozarla, como si ella fuera invisible, como si fuera un fantasma irrelevante. Caminó directo hacia el niño que lloraba en el suelo y la mujer con guantes amarillos que lo abrazaba temblando. La boda había terminado, la guerra había comenzado. El silencio que había caído sobre la iglesia era tan pesado que resultaba físico, una manta de plomo que asfixiaba hasta el más mínimo murmullo. 300 pares de ojos estaban clavados en el pasillo central, donde la coreografía perfecta de una boda de la alta sociedad acababa de hacerse pedazos. Roberto del Valle, el hombre del momento, el magnate que siempre tenía el control, había pasado de largo a su inmaculada novia como si ella fuera un pilar más de la arquitectura del edificio. No hubo una mirada de disculpa ni un gesto de complicidad. Solo una espalda ancha, cubierta de tela italiana negra, alejándose de ella. Vanessa se quedó paralizada, con la mano aún extendida en el aire tras el empujón que le había dado al niño, su sonrisa congelada en una mueca grotesca que vacilaba entre la confusión y la ira naciente. Giró la cabeza bruscamente, viendo cómo su prometido se detenía unos metros más atrás, justo donde la servidumbre había causado el desastre. ¡Roberto!, siseó Vanessa con un tono que intentaba ser dulce, pero que sonó estridente en la acústica perfecta de la bóveda. «¿Qué haces? ¡Vuelve aquí! ¡Están arruinando la entrada!». Pero Roberto no la escuchó, o eligió no hacerlo. Lentamente, con una solemnidad que contrastaba con el caos emocional del momento, Roberto flexionó las rodillas. El sonido de la tela de su pantalón estirándose fue audible para los que estaban en las primeras filas. Sin importarle el polvo, sin importarle la etiqueta, sin importarle la prensa, el millonario se arrodilló en el suelo de piedra fría, quedando a la altura de un niño de 2 años que lloraba desconsolado y una mujer que temblaba de terror. Lucía, que estaba agachada abrazando a Juan y a Sophie, levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de pánico. Al ver a Roberto allí abajo, con ella, su primer instinto fue protegerlo de la mancha que ella representaba. «Señor, no», susurró ella frenéticamente, intentando limpiar con su mano desnuda el lugar donde la rodilla de Roberto tocaba el suelo. «Se va a ensuciar. Por favor, levántese. La señorita Vanessa lo va a matar. Levántese. Yo me los llevo, lo juro». «Shh. Tranquila», dijo Roberto. Su voz no tenía el tono autoritario de un jefe, sino la calma profunda de un padre. «No te muevas, Lucía. No te vayas a ningún lado». Roberto ignoró las súplicas de la empleada y centró su atención en el pequeño Juan. El niño lloraba con hipidos, asustado por el grito de su tía y el empujón. Roberto extendió una mano grande y segura. «Hola, campeón», dijo suavemente. «¿Te hiciste daño?». Juan dejó de llorar por un segundo, sorprendido por la voz amable. Miró a Roberto con sus grandes ojos mojados y luego señaló su rodilla. «Pupa», dijo el niño señalando un pequeño rasguño provocado por la caída. «Tía mala». Empujó. Un murmullo de escándalo recorrió los bancos de la iglesia como un incendio forestal. «Tía mala». Empujó. Las palabras del niño, en su inocencia brutal, habían confirmado lo que muchos sospecharon, pero nadie se atrevió a decir al ver el movimiento brusco de Vanessa. Vanessa, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa, decidió que la única salida era el ataque. Recogió su vestido con furia y caminó hacia ellos, sus tacones resonando como martillazos. «Levántate del suelo, Roberto. Estás haciendo el ridículo», gritó ella llegando a su altura, con el rostro rojo de indignación. «Estos mocosos maleducados se cruzaron en mi camino a propósito. Ella los entrenó», señaló a Lucía con un dedo acusador. «Mírala, es una resentida social. Le dije que los encerrara y los soltó para arruinar mi momento». Lucía encogió el cuello, esperando el golpe, abrazando más fuerte a los niños. Roberto,
aún de rodillas, levantó la cabeza lentamente. Su mirada recorrió el vestido de $40,000 de Vanessa, subió por su cuello adornado con diamantes y se clavó en sus ojos. No había amor en la mirada de Roberto. Había un vacío aterrador. ¿Tu momento?, preguntó Roberto con una voz peligrosamente baja. Sí, mi boda, nuestra boda, chilló Vanessa histérica mirando a los invitados. Seguridad, saquen a esta mujer y a estos animales de aquí, ahora mismo. 2 guardias de seguridad privada, contratados para el evento, dudaron. Miraron a la novia, que gritaba órdenes, y luego miraron al novio, el hombre que firmaba sus cheques, arrodillado en el suelo protegiendo a los niños. «¡No me han oído!», bramó Vanessa. «Dije que los saquen. Arrástrenla si es necesario». Uno de los guardias dio un paso adelante, incómodo, acercándose a Lucía. «Señora, por favor, tiene que acompañarnos», empezó a decir el guardia, extendiendo la mano hacia el brazo de Lucía. En ese instante, la transformación de Roberto fue total. Se puso de pie en un solo movimiento fluido, interponiéndose físicamente entre el guardia y Lucía. Su estatura de 1,85 m y su presencia dominante hicieron que el guardia retrocediera 2 pasos instintivamente. «Si tocas a esta mujer», dijo Roberto, con un tono de voz que resonó claro y firme, sin necesidad de micrófono, proyectándose hacia cada rincón de la iglesia. «Si te atreves a ponerle un dedo encima a ella o a los niños, asegúrate de tener un buen abogado, porque te haré desaparecer del mapa». El guardia se quedó petrificado, levantando las manos en señal de rendición. «Entendido, señor del Valle. Disculpe». Vanessa jadeó, incrédula. «¿La defiendes a ella?», preguntó con la voz temblorosa por la incredulidad y la rabia. «¿Defiendes a la sirvienta que limpia mis inodoros antes que a tu futura esposa? ¿Te has vuelto loco, Roberto? Mírala. Lleva guantes de goma en una iglesia. Es una vergüenza». Roberto se giró hacia Vanessa, ya no había vuelta atrás. «Tienes razón, Vanessa», dijo él, y por primera vez sonrió, pero era una sonrisa triste. «Es una vergüenza, pero no es la que tú crees». Roberto se agachó de nuevo, pero esta vez no para consolar, sino para invitar. Extendió su mano derecha hacia Lucía. «Lucía», dijo ignorando a la novia rabiosa a su lado. «Levántate, por favor». Lucía lo miró, confundida, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Miró su propia mano, enfundada en el guante amarillo chillón de látex, manchado de polvo y limpieza. Miró la mano de Roberto, manicurada, perfecta, saliendo de un puño de camisa de seda con gemelos de oro. «Señor, el guante», balbuceó ella. «Estoy sucia». «No», respondió Roberto con firmeza. «Eres la única cosa limpia en este lugar. Dame la mano». Temblando, Lucía levantó su mano. El amarillo brillante del látex contrastó violentamente con la elegancia sobria del traje de Roberto cuando sus dedos se entrelazaron. Él no dudó. Apretó su mano con fuerza, dándole soporte, y tiró de ella suavemente hacia arriba. Lucía se puso de pie, con las piernas débiles. Sophie y Juan se aferraron a sus piernas de nuevo, pero Roberto hizo algo más. Con su mano libre tomó al pequeño Juan en brazos, levantándolo del suelo y acomodándolo contra su pecho sobre la solapa de seda de su smoking. El niño apoyó la cabeza en el hombro del millonario instantáneamente, buscando seguridad. La imagen era poderosa, iconoclasta y devastadora. El millonario sosteniendo al niño huérfano, tomando de la mano a la empleada doméstica con guantes de limpieza, formando una barrera unida frente a la novia perfecta y solitaria. Vanessa retrocedió un paso, tambaleándose como si hubiera recibido una bofetada física. El murmullo en la iglesia había crecido hasta convertirse en un rugido sordo de especulación y shock. Las cámaras de los fotógrafos, que habían estado dudando si disparar o no, ahora destellaban frenéticamente, capturando la escena surrealista. «Esto es una pesadilla», murmuró Vanessa, llevándose las manos a la cabeza, desordenando su peinado perfecto. «Esto no está pasando. Roberto, suelta a ese niño, suelta a esa mugrienta. Estás manchando el traje».
El traje se puede lavar, Vanessa, dijo Roberto con calma, comenzando a caminar. Pero no caminó hacia la salida, no caminó para huir, caminó hacia el altar. Y no fue solo. Llevaba a Juan en brazos y seguía sujetando la mano de Lucía, obligándola suavemente a caminar a su lado. «Ven con nosotros, Sophie», dijo Roberto a la niña mayor, que los miraba asustada. Sophie corrió y agarró la otra mano de Lucía. El extraño cortejo avanzó por el pasillo central hacia el altar mayor. Roberto, Lucía con sus guantes amarillos y los dos niños. Vanessa se quedó atrás, boquiabierta, viendo cómo su boda era secuestrada por las personas que ella más despreciaba. «¡Vuelvan aquí!», gritó Vanessa corriendo tras ellos, tropezando con su propia cola de vestido. «¡No pueden subir al altar! ¡Es mi lugar!». Roberto llegó a los escalones del presbiterio. El sacerdote, un anciano que había oficiado bodas durante 40 años, los miraba con la boca abierta, sin saber qué liturgia aplicar a tal locura. Roberto no se dirigió al sacerdote. Se dirigió al atril de lecturas, donde estaba el micrófono principal, conectado a los altavoces que resonaban en toda la iglesia, y probablemente en la plaza exterior, donde se agolpaban los curiosos. Dejó a Juan en el suelo con cuidado, asegurándose de que Lucía lo tomara de la mano. «Quédate aquí, a mi lado, no bajes la cabeza», le ordenó Roberto a Lucía en un susurro. «Míralos a todos, no tienes nada de qué avergonzarte». Luego Roberto tomó el micrófono. El acople agudo del sonido hizo que todos los invitados se taparan los oídos por un segundo, silenciando el lugar de golpe. Vanessa llegó al pie de los escalones, jadeando. «¡Apaga eso!», chilló ella. «No te atrevas a hablar». Roberto la miró desde arriba. La posición de poder se había invertido completamente. «Siéntate, Vanessa», dijo Roberto por el micrófono. Su voz retumbó con autoridad divina. «O quédate de pie, pero cállate». El mandato fue tan potente que Vanessa cerró la boca, paralizada por el miedo a lo desconocido. Nunca había visto a Roberto así. Roberto levantó la vista hacia la congregación. Vio a sus socios, a los políticos, a la crema innata de la sociedad. «Les pido perdón», comenzó Roberto. «Sé que vinieron esperando champán, caviar y una celebración de amor. Sé que muchos de ustedes trajeron regalos costosos y se vistieron con sus mejores galas para ver la unión de dos fortunas». Hizo una pausa mirando el guante amarillo de Lucía que brillaba bajo las luces del altar. «Yo también vine engañado. Vine pensando que me casaba con una mujer que, aunque más joven, compartía mis valores. Vine pensando que estaba formando una familia». Roberto señaló a los niños. «Estos son Juan y Sofía, sobrinos de sangre de la mujer que ven ahí abajo vestida de blanco». Todos los ojos se volvieron hacia Vanessa, que estaba pálida como un fantasma. «Hace media hora», continuó Roberto, su voz endureciéndose, «descubrí que mi prometida, la mujer que juró ante Dios cuidar a estos niños tras la muerte de sus padres, tenía un plan diferente para mañana». «¡Miente!», gritó Vanessa, intentando subir los escalones. «Está senil, no le crean». «Carlos», llamó Roberto. Desde la sacristía lateral, Carlos y el juez Esteves salieron a escena, portando las carpetas y los documentos que habían preparado. Caminaron solemnemente hasta el centro del altar, entregándole a Roberto los papeles. Roberto levantó el primer documento en el aire. «Tengo aquí la confirmación de matrícula de un internado correctivo en Suiza», anunció Roberto, mostrando el papel a la audiencia. «Fecha de ingreso este lunes. Vanessa planeaba enviar a estos niños de 2 y 4 años a un país extraño, solos, para deshacerse de ellos». Un grito de horror colectivo emanó de las bancas. Las madres presentes se llevaron las manos a la boca. «¡Eso es falso!», chilló Vanessa llorando lágrimas de cocodrilo. «Es para su educación. Es el mejor colegio del mundo». «¿Ah, sí?». Roberto soltó el papel y tomó otro. «¿Y esto también es educación?». Levantó el extracto bancario. «Esta es una transferencia realizada hoy, hace 40 minutos, desde la cuenta del fideicomiso de los niños hacia una cuenta en las Islas Caimán. $2.300.000.
Vanessa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo lo sabía? Esa es exactamente la cifra que Vanessa debe a sus acreedores de juego ilegal, explicó Roberto, implacable. Ella no se casaba conmigo por amor. Se casaba conmigo para obtener la cotutela legal y usar mi firma para tapar el robo de la herencia de estos huérfanos. La iglesia estalló en caos. La gente se puso de pie. Los insultos hacia Vanessa empezaron a volar desde los bancos traseros. ¡Ladrona! ¡Sinvergüenza! Vanessa miraba a todos lados, buscando una salida, pero estaba acorralada socialmente. Pero lo más triste no es el dinero, dijo Roberto, bajando el tono, haciéndolo más íntimo. El dinero va y viene. Lo más triste es que, mientras ella planeaba venderlos, había una persona que, ganando el salario mínimo, los defendía con su vida. Roberto se giró hacia Lucía. Ella estaba llorando silenciosamente, abrumada por la exposición, pero Sophie le apretaba la mano y le sonreía. Roberto volvió a mirar al público. Ustedes ven a una empleada doméstica, ven un uniforme barato, ven unos guantes de goma ridículos para una boda. Roberto hizo una pausa dramática. Yo veo a la única persona digna en esta iglesia. Se acercó a Lucía y levantó su mano enguantada en alto como si fuera la campeona de boxeo que acaba de ganar el título mundial. Esta mujer a la que Vanessa golpeó en la cara hace 20 minutos por dar de comer a los niños, dijo Roberto, revelando el golpe y provocando otro jadeo de horror en la multitud. Esta mujer se interpuso entre el abuso y la inocencia. Ella no tiene millones en el banco, no tiene apellidos de abolengo, pero tiene más clase, más dignidad y más corazón en su dedo meñique cubierto de látex que toda la familia de mi ex prometida junta. Roberto soltó la mano de Lucía y miró a Vanessa, que estaba derrumbada en los escalones, sollozando de verdad por primera vez, al ver su vida de lujos evaporarse. «Vanessa», dijo Roberto, y su voz fue un martillo, «la boda se cancela, pero la fiesta no. Vamos a celebrar que estos niños se han salvado de ti». Se giró hacia el juez Esteves. «Señor juez, ¿tiene la orden lista?» El juez asintió, serio, y se acercó al micrófono. En virtud de la evidencia presentada de malversación de fondos, riesgo de fuga y abuso físico inminente presenciado por testigos, dictó una orden de protección de emergencia. La custodia temporal de los menores, Juan y Sofía, pasa inmediatamente al Estado, bajo la tutela provisional del solicitante, el señor Roberto del Valle, hasta que se resuelva el juicio. El juez miró a Vanessa. «Y señora, le sugiero que no intente salir de la ciudad. La policía está esperando en la sacristía para interrogarla sobre el fraude financiero». Vanessa lanzó un grito agudo, mezcla de histeria y derrota, y se cubrió la cara con el velo, intentando esconderse del mundo que ahora la juzgaba. Roberto se agachó frente a Lucía una vez más. «Se acabó, Lucía», le dijo suavemente. «Ya no tienes que tener miedo». Lucía lo miró a través de sus lágrimas. «¿Y ahora qué, señor?», preguntó ella. «¿A dónde vamos?». Roberto sonrió, tomó a Juan en brazos de nuevo y le ofreció el brazo a Lucía. «A casa, a comer algo que no sean galletas saladas y a quitarte esos guantes. Creo que ya has trabajado suficiente por hoy». Roberto comenzó a bajar del altar, no hacia la salida trasera, sino por el pasillo central, entre la multitud que se apartaba para abrirles paso, aplaudiendo tímidamente al principio y luego con una ovación estruendosa. No aplaudían al dinero, aplaudían a la justicia. Vanessa se quedó sola en el altar, una mancha blanca en un escenario vacío, mientras la policía entraba discretamente por el lateral para escoltarla fuera de su propia fantasía. El trayecto desde el altar hasta la gran puerta de roble de la iglesia, un camino de apenas 50 metros, se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo. Roberto caminaba con la cabeza alta, el pequeño Juan acomodado en su brazo izquierdo, aferrándose a la solapa de su saco como si fuera un koala a un árbol.
Con la mano derecha sostenía firmemente la mano de Lucía, quien caminaba un paso por detrás de él, con la vista clavada en el suelo, abrumada por los cientos de flashes que estallaban a su alrededor. Los invitados, la crema innata de la sociedad que minutos antes cuchicheaban sobre la elegancia del evento, ahora se apartaban como si el mar rojo se abriera. Pero esta vez, las miradas no eran de juicio hacia la sirvienta. Eran miradas de asombro, de respeto reacio y en muchos casos de vergüenza propia. Habían sido cómplices silenciosos de una farsa y ahora veían la verdad pasar frente a sus narices. La dignidad no vestía de seda, vestía de uniforme azul y guantes amarillos. «No mires a los lados, Lucía», susurró Roberto sin dejar de caminar. «Mira hacia adelante, hacia la luz de la puerta. Ellos no importan. Ya no importan». «Señor, todos están mirando mis zapatos. Son viejos», murmuró ella, sintiendo el calor de la humillación quemándole las orejas. «Están mirando a la mujer que salvó a mi familia», corrigió él con firmeza. «Que miren, que aprendan». Detrás de ellos, el caos estalló. Vanessa, al ver que su boleto de lotería se escapaba por el pasillo central, llevándose su reputación y su futuro, salió de su estupor. La desesperación le dio una fuerza maníaca. Se levantó los faldones de su inmenso vestido de novia y corrió tras ellos, bajando los escalones del altar, tropezando. «Roberto, no puedes hacerme esto», gritó, su voz desgarrada resonando contra las bóvedas de piedra. «Soy yo, soy Vanessa, me amabas esta mañana. Todo esto es un malentendido, esa mujer miente, ella me drogó». La multitud jadeó ante la acusación absurda. Vanessa intentó abalanzarse hacia el pasillo para alcanzar a Roberto, pero su camino fue bloqueado por un muro de uniformes azules oscuros. La policía, que había estado esperando discretamente en la sacristía, bajo las órdenes del juez Esteves, entró en acción. 2 oficiales interceptaron a la novia a mitad del pasillo. «Señora Vanessa Román», dijo el oficial al mando, con voz grave y profesional, «queda detenida por fraude bancario, malversación de fondos fiduciarios y agresión a una menor. Tiene derecho a guardar silencio». «Suéltenme», chilló Vanessa, forcejeando mientras uno de los oficiales le tomaba las muñecas para esposarla. El clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas finas fue captado por el micrófono ambiental que aún estaba encendido. «Saben quién soy. Mi abogado los destruirá. Roberto, diles que paren. Roberto». Roberto se detuvo un instante, a pocos metros de la salida. No se giró. Solo apretó más fuerte la mano de Lucía y cubrió la oreja de Juan para que no oyera los gritos de su tía. «Sigue caminando», ordenó Roberto suavemente. Al cruzar el umbral de la iglesia y salir al atrio exterior, la luz del sol de la tarde los golpeó. Y con la luz, el ruido. Una multitud de periodistas, camarógrafos y curiosos que no habían podido entrar se agolpaban en las escalinatas. Habían escuchado los gritos. Habían oído el discurso de Roberto por los altavoces externos. Sabían que algo histórico acababa de suceder. Los flashes se multiplicaron por 1000. «Señor del Valle, ¿es cierto que cancela la boda? Señora, ¿es usted la niñera? ¿Qué pasó adentro? Señor Roberto, ¿va a adoptar a los niños?» Los periodistas se lanzaban sobre ellos como lobos. Lucía, aterrorizada, intentó soltarse de la mano de Roberto para huir, para esconderse detrás de alguna columna, su instinto de invisibilidad activándose al máximo. «No», dijo Roberto reteniéndola con suavidad pero con firmeza inquebrantable. «No te escondas, nunca más». Roberto levantó la mano libre pidiendo silencio. La autoridad natural que emanaba hizo que el bullicio bajara unos decibelios. «Señores», dijo Roberto con voz potente mirando a las cámaras de televisión, «no habrá declaraciones. Solo diré esto una vez. La boda se canceló porque elegí la verdad sobre la apariencia. Y la verdad es que esta mujer...» Roberto atrajo a Lucía hacia su costado, rodeando sus hombros con su brazo protector, sin importarle que el guante amarillo tocara su traje. «Esta mujer es la heroína de esta historia. Si quieren una foto,
Tomen esta. Es la única que vale la pena. Los fotógrafos dispararon frenéticamente. La imagen de Roberto, poderoso y elegante, junto a Lucía, humilde y asustada con su uniforme de trabajo, y los dos niños abrazados a ellos, se convertiría en la portada de todos los periódicos del país al día siguiente. ¡El coche!, ordenó Roberto a su jefe de seguridad, que se abrió paso entre la prensa. La limusina negra, que debía llevar a los recién casados al aeropuerto para su luna de miel, se acercó a la acera. El chofer, con los ojos abiertos como platos por lo que estaba presenciando, abrió la puerta trasera. Roberto ayudó a Lucía a subir primero. Ella dudó al ver la tapicería de cuero color crema. «Señor, voy a manchar. Tengo polvo de la iglesia en la falda», susurró, paralizada en la puerta. «Sube, Lucía, es un coche. Se limpia. Tú eres más importante que el cuero», insistió él, empujándola suavemente hacia el interior climatizado. Luego subió a Sophie, que miraba el interior del coche con los ojos brillantes, como si fuera una nave espacial. Finalmente, entró él, con Juan todavía en brazos. La puerta se cerró, sellando el sonido del mundo exterior. El silencio repentino dentro de la cabina insonorizada fue abrumador. El aire acondicionado zumbaba suavemente. «Al aeropuerto no, Ernesto», dijo Roberto al chofer por el intercomunicador. «A la mansión. Y que nadie nos siga». «Entendido, señor». El coche arrancó suavemente, alejándose de la iglesia, de los gritos de Vanessa que aún se oían lejanos mientras era metida en una patrulla policial, y de la vida vacía que Roberto acababa de dejar atrás para siempre. Lucía estaba sentada en el borde del asiento, rígida, con las manos enguantadas sobre su regazo, sin atreverse a recostarse. Miraba a Roberto con una mezcla de gratitud y terror absoluto por lo que vendría después. «Respire, Lucía», dijo Roberto aflojándose el corbatín y abriendo el frigobar para sacar una botella de agua. «Se acabó. Ya pasó». «Señor, usted destruyó su vida por nosotros», dijo ella, con la voz temblorosa, las lágrimas finalmente desbordándose. Todo el mundo lo vio. Su reputación. Roberto sirvió un vaso de agua y se lo ofreció. «Mi reputación estaba basada en hacer dinero y negocios fríos. Hoy, por primera vez en mi vida, hice algo real. No destruí mi vida, Lucía. Creo que acabo de empezar a vivirla». Sophie, sentada entre los dos, miró a Roberto y luego miró el vaso de agua burbujeante. «¿Eres nuestro papá ahora?», preguntó la niña con una inocencia que cortó el aire. Lucía soltó un jadeo, intentando callar a la niña. «Sophie, no digas eso». Roberto sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos, algo que no había sentido en décadas. «Soy su tío Roberto, Sophie, pero voy a cuidarlos como si fuera su papá. Y te prometo que nadie, nunca más, te va a empujar o te va a decir que eres un estorbo». «¿Trato hecho?». Sophie asintió solemnemente y luego se recostó en el asiento de cuero, suspirando. «Trato hecho. Podemos comer pizza. Tengo hambre». Roberto soltó una carcajada fuerte, liberadora, que llenó el coche. «Pizza será. Toda la pizza que quieran». El viaje hacia la mansión fue una transición entre dos mundos. Atrás quedaba el escándalo, los flashes y la traición. Adelante, la incertidumbre de una nueva realidad. Cuando las enormes rejas de hierro forjado de la residencia del Valle se abrieron automáticamente, el sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. El coche se detuvo frente a la entrada principal, una imponente estructura de mármol y vidrio. Normalmente, Lucía entraba por la puerta de servicio, lateral y oculta tras unos setos, donde debía marcar su tarjeta y cambiarse los zapatos antes de pisar la casa principal. El chofer abrió la puerta. Roberto bajó primero y se giró para ayudar a bajar a los niños. Juan ya se había quedado dormido en el trayecto, agotado por las emociones, y Roberto lo cargó con una naturalidad sorprendente. Lucía bajó la última. Se quedó parada en la grava del camino de entrada, mirando la puerta principal. Su cuerpo giró automáticamente hacia la derecha, hacia el camino de servicio. Voy a entrar por allá, señor», dijo ella en voz baja.
para preparar las habitaciones de los niños y ver qué puedo cocinar. Mi uniforme está sucio y no puedo entrar por el vestíbulo principal así. Dio un paso hacia el camino de los empleados, la costumbre grabada a fuego en su mente. Lucía. La voz de Roberto la detuvo en seco. No era un grito, era una invitación. ¿A dónde vas? A la entrada de servicio, señor. Es mi lugar. Roberto negó con la cabeza lentamente. Caminó hacia ella, con el niño dormido en un brazo, y con el otro brazo libre señaló la inmensa puerta doble de madera tallada de la entrada principal. «Ese era tu lugar cuando trabajabas para Vanessa», dijo Roberto. «En esta casa las reglas han cambiado. Tú entraste conmigo por la puerta grande de la iglesia frente a toda la ciudad. No vas a entrar por la puerta trasera de mi casa». «Pero, señor, soy la empleada». «No», la cortó él. «Eres mi invitada, y mis invitados entran por la puerta principal. Vamos». Lucía tragó saliva, sintiendo que rompía un tabú sagrado. Caminó tímidamente hacia la entrada principal. Cuando cruzó el umbral y sus zapatos viejos pisaron el mármol pulido del vestíbulo bajo la enorme lámpara de araña de cristal, se sintió como una intrusa en un palacio. El personal de la casa, el mayordomo y dos doncellas que habían estado viendo las noticias en la televisión de la cocina, estaban formados en el vestíbulo, esperándolos. Sus caras eran una mezcla de shock y curiosidad. Habían visto a su jefe cancelar la boda en vivo. Habían visto a Lucía en la pantalla. «Buenas tardes, señor del Valle», dijo el mayordomo, intentando mantener la compostura profesional. «¿Debemos preparar la cena de bodas?» «Pidan pizzas», dijo Roberto pasando de largo. «Muchas pizzas, de todos los sabores, y jugos, y helado». «¿Pizzas, señor?» El mayordomo parpadeó confundido. «Sí, Alberto, pizzas, y preparen la habitación de huéspedes de la planta baja, la suite azul. Es para Lucía». Un murmullo recorrió al personal. La suite azul. Esa era para los invitados VIP, no para el servicio. «Señor, yo puedo dormir en el cuarto de servicio, en la litera de arriba», intentó protestar Lucía. Roberto se detuvo al pie de la gran escalera. Se giró y miró a Lucía. Miró sus manos. Todavía llevaba puestos los guantes amarillos de limpieza. Habían sido su escudo, su identidad y su vergüenza durante las últimas 4 horas. «Alberto, toma a Juan, por favor. Llévalo a su cama con cuidado», pidió Roberto. El mayordomo tomó al niño dormido. Sophie corrió tras ellos escaleras arriba, emocionada por la promesa de pizza. Roberto y Lucía se quedaron solos en el inmenso vestíbulo. El silencio era íntimo, cargado de todo lo que no se habían dicho. Roberto se acercó a ella. Quedaron frente a escasos centímetros. Él podía ver el cansancio en sus ojos, las marcas de estrés en su rostro joven pero curtido por la vida dura. «Lucía», dijo él, su voz bajando a un susurro ronco, «dame tus manos». Ella levantó las manos enguantadas, avergonzada por el látex chillón que desentonaba con la elegancia de la mansión. «Están sudadas, huelen a goma», se disculpó ella. Roberto no respondió. Con una delicadeza infinita, tomó la mano derecha de Lucía, buscó el borde del guante en su muñeca. «Estos guantes», dijo Roberto mirándola a los ojos, «han trabajado más duro y con más amor que cualquier mano enjollada que yo haya estrechado en mi vida. Pero ya no los necesitas». Tiró suavemente del guante. El látex se estiró y cedió, deslizándose fuera de la mano de Lucía con un sonido suave. Roberto dejó caer el guante amarillo al suelo de mármol impoluto. Tomó la mano desnuda de Lucía. Era pequeña, áspera, con las uñas cortas y limpias. Una mano de trabajadora. Roberto la sostuvo entre las suyas como si fuera una reliquia preciosa. «No tienes que limpiar nada aquí, Lucía. No tienes que servir a nadie. A partir de hoy, tu único trabajo es ayudarme a que esos niños sean felices y ayudarme a mí». Roberto hizo una pausa vulnerable. «A aprender a ser una familia. No sé cómo hacerlo solo. Te necesito, pero no como empleada. Te necesito como compañera en esta misión.
Lucía sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran de alivio, de una carga de años que se levantaba de sus hombros. Roberto tomó la otra mano y repitió el proceso. El segundo guante cayó al suelo, uniéndose al primero. 2 manchas amarillas en el suelo perfecto, símbolos de una vida que quedaba atrás. «¿Entonces qué soy, señor?», preguntó ella, con la voz apenas audible, sintiendo la calidez de las manos de él sobre su piel desnuda. «Para empezar, deja de llamarme señor». «Me llamo Roberto», dijo él, «y por ahora eres la mujer que me salvó de cometer el mayor error de mi vida. Eres la guardiana de mi hogar». En ese momento, el teléfono de Roberto sonó, rompiendo el hechizo. Él suspiró, pero no soltó las manos de Lucía de inmediato. Miró la pantalla. Era Carlos. «Es Carlos», dijo Roberto. «Debe tener noticias de la comisaría», contestó el teléfono en altavoz, aún cerca de Lucía. «Dime, Carlos». «Está hecho, Roberto». La voz de Carlos sonaba exhausta pero triunfante. «El juez ha firmado la custodia temporal completa para ti. Vanessa está procesada. El fiscal ha pedido prisión preventiva sin fianza por riesgo de fuga y por la magnitud del fraude. No saldrá esta noche, ni mañana. Probablemente pasará una larga temporada a la sombra». Roberto asintió, sintiendo que el último nudo en su estómago se desataba. «Gracias, Carlos. Ven a casa. Hay pizza. Voy para allá». «Ah, y Roberto, la prensa te está llamando el héroe del altar. Y a ella, bueno, mejor no te digo cómo la llaman, pero prepárate, mañana tu vida será un circo». «Que sea un circo», dijo Roberto, mirando a Lucía. «Mientras tenga a los leones de mi lado, no me importa». Colgó el teléfono y miró los guantes en el suelo. «Alberto», llamó al mayordomo que bajaba las escaleras. «Tira estos guantes a la basura y asegúrate de que nunca más haya guantes amarillos en esta casa». Lucía sonrió tímidamente. Por primera vez se sentía vista, se sentía humana. «Gracias, Roberto», dijo ella probando el nombre en su boca. Sonaba extraño, pero sonaba bien. «Vamos a cenar», dijo él, ofreciéndole el brazo no como patrón, sino como un caballero. «Los niños nos esperan». El sol de la tarde caía sobre el inmenso jardín trasero de la mansión del valle, bañando el césped recién cortado con una luz dorada y cálida que parecía muy diferente a la luz fría y gris que solía envolver esa casa hacía apenas 30 días. Donde antes solo había silencio, esculturas de mármol que nadie miraba y un orden estricto que prohibía pisar la hierba, ahora reinaba un caos maravilloso y lleno de vida. Una pelota de fútbol de colores brillantes cruzó el aire y aterrizó cerca de los rosales importados. «¡Gol!», gritó Juan, que ahora corría con una energía inagotable, sus piernas fuertes y sin rastro de la timidez que lo paralizaba semanas atrás. Llevaba unos pantalones cortos de mezclilla y una camiseta de superhéroe manchada de helado de fresa, una mancha que a nadie le importaba limpiar de inmediato. Roberto estaba sentado en la terraza, en una silla de mimbre cómoda, lejos de la rigidez de su oficina. No llevaba traje, vestía unos pantalones de lino beige y una camisa blanca remangada hasta los codos, con el primer botón desabrochado. En su mano no tenía un teléfono cerrando negocios millonarios, sino un vaso de té helado que se condensaba por el calor. Miraba la escena con una fascinación que no disminuía con los días. Ver a Juan correr y a Sophie sentada en una manta de picnic leyendo un cuento en voz alta se había convertido en su programa de televisión favorito. «Nunca pensé que vería juguetes tirados en tu jardín, Roberto», dijo una voz a su espalda. Era Carlos, su abogado y amigo, que acababa de salir por la puerta francesa de la sala trayendo consigo una carpeta delgada bajo el brazo. Pero esta vez su rostro no mostraba la tensión de la guerra, sino la relajación de la victoria. «Si mi jardinero anterior viera esto, le daría un infarto», respondió Roberto, sin apartar la vista de los niños. «Pero lo despedí y contraté a uno que entiende que el césped es para correr, no para mirar. Siéntate, Carlos. ¿Traes noticias?» Carlos se sentó dejando la carpeta sobre la mesa de cristal.
Traigo el final del capítulo, Roberto. Vengo del juzgado. Roberto se giró. Su expresión se tornó seria por un instante. ¿Y bien? El juez ha dictado sentencia definitiva esta mañana, informó Carlos, dando un sorbo a su propia bebida. Vanessa aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio público que la humillaría aún más. 5 años de prisión efectiva por fraude, malversación y abuso de confianza. Y lo más importante, ha perdido permanentemente la patria potestad de los niños. Ni siquiera tiene derecho a visitas supervisadas hasta que cumplan 18 años y ellos decidan si quieren verla. Roberto asintió lentamente, sintiendo cómo el último peso que cargaba en los hombros se desvanecía. ¿Y el dinero de los niños? Recuperado casi en su totalidad. Congelamos las cuentas en las Islas Caimán a tiempo. El fideicomiso está intacto y bajo tu administración auditada hasta que sean mayores de edad. Están seguros, Roberto, financieramente y legalmente. Son tuyos. Bueno, vuestros. Roberto sonrió al escuchar esa corrección. Vuestros. Gracias, Carlos. No solo por ser mi abogado, sino por ser el único que se atrevió a decirme la verdad cuando yo estaba ciego. Para eso están los amigos, dijo Carlos levantándose. Bueno, me voy. Tengo una cena con mi esposa. Te dejo los papeles para que los archives. Ah, y Roberto... ¿Sí? Te ves 10 años más joven. El caos te sienta bien. Carlos se alejó caminando hacia la salida, dejando a Roberto solo de nuevo. Pero la soledad duró poco. La puerta de cristal se abrió de nuevo, y Roberto sintió ese cambio sutil en el aire que ocurría cada vez que ella entraba en la habitación. Lucía salió a la terraza. La transformación era asombrosa, no porque hubiera cambiado su esencia, sino porque finalmente su exterior reflejaba su interior. Ya no había uniforme azul, ya no había delantal, y por supuesto no había guantes amarillos. Lucía llevaba un vestido sencillo de algodón blanco con flores azules, ligero y elegante, que resaltaba su figura natural. Su cabello, antes siempre recogido en un moño severo y tirante, ahora caía suelto sobre sus hombros en ondas suaves y brillantes. No llevaba joyas caras, solo una pequeña pulsera de plata que Sophie le había hecho con cuentas de plástico. Un accesorio que lucía con más orgullo que si fuera un diamante de Tiffany. En sus manos traía una bandeja con frutas cortadas. «Pensé que tendrían hambre después de tanto correr», dijo ella, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Su voz ya no tenía ese temblor de miedo servil, ahora era suave, melódica y segura. «¡Mamá Lu!», gritó Juan al verla, corriendo hacia la terraza y abrazándose a sus piernas. El término «Mamá Lu» había surgido de forma natural hacía 2 semanas. Al principio, Lucía había intentado corregirlo por respeto a la madre biológica fallecida, pero el psicólogo infantil les aconsejó que dejaran que los niños eligieran sus propios vínculos, y ellos la habían elegido a ella. Lucía se agachó, un movimiento que antes hacía para limpiar y ahora hacía para amar, y le dio un trozo de sandía al niño. «Despacio, Torbellino. Mastica bien». Roberto se levantó de su silla y se acercó a ellos. Se apoyó en la barandilla de la terraza, observando a Lucía interactuar con el niño. Cuando Juan volvió a correr hacia el jardín, Lucía se incorporó y se encontró con la mirada intensa de Roberto. Un rubor suave subió a sus mejillas, pero no bajó la vista. «¿Malas noticias del abogado?», preguntó ella notando la carpeta en la mesa. «Todo lo contrario», dijo Roberto, acercándose un paso más a ella. El olor a su perfume, algo fresco y floral, le llenó los sentidos. «Vanessa ha sido sentenciada. Los niños son oficialmente nuestros bajo custodia permanente. Nadie va a venir a buscarlos. Nadie te los va a quitar». Lucía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de pura felicidad. Se llevó las manos al pecho. «Gracias a Dios», susurró. Tenía tanto miedo de despertar y que todo fuera un sueño. Que alguien tocara la puerta y me dijera que tenía que volver a ponerme el uniforme y que los niños se iban a Suiza.
Eso nunca va a pasar, prometió Roberto, tomándole las manos. Sus manos desnudas, cálidas y suaves, encajaban perfectamente con las de él. Esta es tu realidad ahora, Lucía, y hablando de realidad, tengo algo para ti. Roberto metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un sobre. No era una caja de anillo, pero era algo que Lucía deseaba mucho más. Ella lo tomó, confundida. ¿Qué es esto? Ábrelo. Lucía abrió el sobre con cuidado. Dentro había un documento oficial con el sello de la Universidad Nacional. Leyó las primeras líneas y sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se tapó la boca con una mano, incrédula. Roberto, esto es tu matrícula para la escuela de enfermería, completó él, sonriendo. Empiezas el próximo semestre, turno de mañana. Yo me encargaré de llevar a los niños al colegio y recogerlos. Así tú tendrás tiempo para estudiar y hacer tus prácticas. Pero es muy caro y yo no tengo... No es un regalo, Lucía, la interrumpió él con suavidad. Es una inversión. Tú tienes un don para cuidar a los demás. Lo vi cuando protegiste a estos niños con tu vida. Lo vi cuando curaste mis heridas emocionales sin pedir nada a cambio. El mundo necesita enfermeras como tú. Y yo necesito que te realices, que seas feliz, no solo como madre de estos niños, sino como mujer. Lucía miró el papel y luego lo miró a él. Nadie, nunca en su vida, había creído en ella de esa manera. Nadie había visto más allá de sus manos de trabajadora para ver su potencial intelectual y humano. No sé qué decir, balbuceó ella. Yo solo sabía limpiar. Tú sabías amar, corrigió Roberto. Eso es lo difícil. Limpiar cualquiera aprende. Amar con valentía, eso es un talento raro. Roberto dio un paso más, acortando la distancia entre ellos hasta que solo quedaron unos centímetros de aire cargado de electricidad. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de un violeta intenso. Lucía, dijo él, y su voz bajó a un tono más íntimo. Hace un mes cancelé una boda porque la novia era falsa. Me quedé sin esposa, pero gané una familia. Sin embargo, Roberto vaciló un segundo, buscando las palabras correctas. Él, que había negociado fusiones hostiles, se sentía como un adolescente nervioso. Sin embargo, me he dado cuenta de que no quiero que seas solo la madre sustituta de mis hijos o mi compañera de casa. Lucía levantó la vista, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. ¿Qué quiere decir, Roberto? Quiero decir que he pasado 58 años esperando encontrar a alguien que me mirara como tú miras a esos niños, con verdad, sin interés por mi cuenta bancaria. Roberto levantó una mano y acarició suavemente la mejilla de Lucía, apartando un mechón de cabello. No te voy a pedir matrimonio hoy. Sería demasiado pronto, y tienes una carrera que empezar. Pero quiero pedirte una oportunidad. ¿Una oportunidad?, repitió ella hipnotizada por sus ojos oscuros. Una oportunidad para cortejarte, dijo él con una elegancia antigua. Una oportunidad para invitarte a cenar, no como el dueño de la casa y la invitada, sino como un hombre que está locamente admirado por ti. Quiero que intentemos ser nosotros. Lucía sonrió, y esa sonrisa fue más brillante que el último rayo de sol que desaparecía en el horizonte. Creo, dijo ella, acercándose un poco más, rompiendo la última barrera. Creo que esa oportunidad ya la tiene ganada desde el momento en que se arrodilló en el suelo de la iglesia y se ensució el traje por mí. Roberto sonrió, aliviado y feliz. «¿Entonces, puedo besarte?», preguntó, respetuoso hasta el final. Lucía no respondió con palabras. Se puso de puntillas, rodeó el cuello de Roberto con sus brazos y cerró la distancia que los separaba. El beso fue suave al principio, tentativo, como dos personas que han sido heridas en el pasado y están aprendiendo a confiar de nuevo. Pero pronto se volvió profundo, lleno de una pasión contenida que había estado creciendo entre miradas furtivas y momentos de cuidado compartido. Fue un beso que sabía a té helado, a promesas cumplidas y a un futuro brillante. Desde el jardín, la voz de Sophie rompió el momento, pero no para arruinarlo, sino para completarlo. «¡Miren!», gritó la niña.
Tío Roberto y mamá Luz están dando besitos. ¡Qué asco! Roberto y Lucía se separaron, riendo, con las frentes unidas. Creo que nos han descubierto, susurró Roberto. Creo que sí, respondió ella radiante. ¿Y ahora qué? Roberto miró a su familia, los niños corriendo sanos y salvos, y la mujer que amaba entre sus brazos, con un futuro de enfermera por delante y una vida juntos. Ahora, dijo el millonario que había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el banco. Ahora vamos a pedir esa pizza. Y mañana empezamos a vivir el resto de nuestras vidas. Roberto tomó la mano de Lucía, esa mano fuerte, capaz y hermosa, y juntos caminaron hacia el jardín para jugar al fútbol con sus hijos, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, testigos silenciosos de que, a veces, los finales felices existen, solo hay que tener el valor de quitarse los guantes y luchar por ellos. Fin.